Bueno, hermanitas, seguimos estudiando de la maravillosa manifestación del Espíritu Santo. Y así seguimos en Hechos 2, los versos 14 y 15, que dicen así. Aquí vamos a ver el sermón del apóstol Pedro comenzando después de esa maravillosa manifestación del Espíritu Santo, mis hermanas. Fíjense ustedes cómo estarían la gente, porque había cantidad de gente en ese momento viendo a los apóstoles, unos hombres sin educación y letrados, pero hablando en esa maravillosa lengua de todos los que estaban allí, habiendo de diferentes ciudades. Entonces, miren ustedes como dice el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Miren, sea notorio, que se note y oigan mis palabras. Acuérdense ustedes, después de esto, de la manifestación del Espíritu Santo, cómo estarían los apóstoles con esa fuerza potente, hermanas, que el Espíritu, nada menos que el Espíritu Santo estaba en ellos. Entonces, después de hablar estas maravillosas lenguas que todos entendieron, se imaginan ustedes sabiendo ellos lo que el Señor Jesús, su maestro, les había enseñado, que iban a tener a alguien que les iba a enseñar, que los iba a guiar. Y ahorita mismo, en ese momento, pues estaban comenzando a trabajar en eso que el Señor había dado. Entonces Pedro, con esa fuerza y siendo un hombre siempre potente, siempre queriendo, con esa fuerza de carácter que él tenía, tomó la iniciativa, estando los 11 allí, pero claro, estaban todos juntos en una misma mente. Entonces, completamente, hermana, distinto a aquel hombre que negó al Señor. Recuerdan ustedes que se avergonzó, pero ahora, lleno del Espíritu Santo, miren qué diferencia cuando se dejó usar completamente con el Espíritu Santo de Dios, hermana. Comenzó a hablar con ese denuedo. Hermanas, figúrense ustedes, él no se levantó pensando en que tenía que dar un mensaje, que iba a predicar a miles de personas en ese día. Y nada menos, hermanitas, que ese día después de esa predicación, ¿qué se iba a imaginar él? Que iban a haber como 3,000 personas obedeciendo después de la respuesta, que dieron respuesta después de la predicación poderosa del apóstol Pedro, con esa fe que convenció, que movió a toda la gente. ¿Por qué? Porque lo hizo guiado por el Espíritu Santo. Y ese fue eh, eh, el carácter eh, distintivo, podemos decir, del apóstol Pedro, porque más adelante, en Hechos 2:40, dice que él testificaba y exhortaba. Eso lo vemos en sus cartas, hermanitas, primera y segunda de Pedro. Bueno, él estaba. ¿Cómo sería él que cuando dijeron que él sabía que estaban murmurando, diciendo que ellos estaban ebrios? Pero ¿cómo era posible que era la hora novena del día? Eran las 9 de la mañana. Y los judíos principalmente, hermanitas, tenían la costumbre que no comían ni bebían hasta después de la oración, después de la responsabilidad con Dios. Miren ustedes, después de terminar eso, entonces ellos ya comenzaban su día común. El Espíritu Santo, hermana, no es que iba a actuar
con descontrol. Pues Primera de Pedro 5:8 dice que el fruto, y Primera de Juan 1:13 y 9 dice que el Señor ya les había prometido y el Espíritu Santo no iba a actuar con descontrol, al contrario, con control absoluto de toda su mente y su cuerpo. Hermanitas, ¿cómo iban a estar ebrios? Les dice. Esto no, ellos no están ebrios como ustedes piensan. Por eso él les sigue diciendo, esto es lo dicho ya desde antes. Entonces, quince el verso 15 les está diciendo, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esa era la razón por qué no, porque ellos se dedicaban a orar y a leer el Torá en la mañana. Después de eso era que ellos hacían todo lo demás, porque ellos no desconocían, hermano, la obra del Espíritu Santo. Ellos vieron continuamente como al Señor en su ministerio, ¿verdad? Lo experimentaron, lo vivieron en Lucas 10, del 1 al 20, cuando mandó, recuerdan ustedes, que hemos leído un poquito, que mandó a 70 de dos en dos y les dio la oportunidad de darles ese Espíritu Santo que dominaba hasta los demonios. En Juan 14, 16, 18, oyeron prometer a Jesús una y otra vez la venida de ese Espíritu Santo. Y en eso ellos estaban esperando, por supuesto, esa promesa. Pero miren lo importante, hermano, una cosa que nosotros debemos de tener cuando nosotros oramos, debemos de tener esa misma mente y ese mismo corazón, como ellos en ese momento, hermana, estaban unidos y el Señor sabía y conocía sus corazones, cómo ellos oraban. Y ese mismo Espíritu Santo, hermanita, nosotros tenemos también, no como las hermanitas lo han explicado hablando en lengua, pero sí que nos guía a toda la verdad para que entendamos su palabra, hermana, para guiándonos para estudiar, aún hasta para, si nosotros nos equivocamos, para Él presentarnos delante de Dios, el Espíritu Santo, por esa fuerza, ese poder. Así es que nosotros, mis hermanas, podemos decir, como Job lo dijo en Job 19, 25 y 27, sabemos que nuestro Redentor vive y por esa vida que nos ha dado estamos aquí, hermana, frente a Él, estudiando su palabra, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Esto es, hermanitas, esperanza y certeza con fe que tenemos a un Dios vivo, poderoso, que está con nosotros, guiándonos, cuidándonos. Hermana, cantamos en el principio que la hermana Martita cantó, mi espíritu se rinde a ti, y después con un corazón puro. Hermanitas, esa es la lucha y ese es el reto para nosotros, como el apóstol Pedro aquí está diciendo. Oigamos las palabras y los consejos de nuestro Señor, que el Espíritu Santo está con nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos.